A todos bienvenidos a la presentación de mi proyecto de grado titulado Diseño conceptual de mini planta de gas natural licuado para suministro de combustible de barcos. Este proyecto fue realizado por mi persona, Luis Rodríguez, para la tutoría de los profesores Sabrina Discipio y Marcos González. La agenda que vamos a llevar al día de hoy, vamos a empezar con una pequeña justificación del proyecto, seguiremos con los objetivos, presentaremos el marco teórico, marco metodológico, resultados y finalizaremos con unas conclusiones con sus respectivas recomendaciones. ¿Okay? Bien, vamos a empezar con la justificación. ¿Por qué hay que cambiar los búnkeres convencionales y por qué el GNL es una de las mejores alternativas? Bueno, todo empieza debido a que la Organización Marítima Internacional, conjunto con otras naciones, se han dado la tarea de reducir el impacto de la actividad naviera en el ambiente, específicamente en lo referente a los óxidos de azufre. Es por esto que en el 2012 la Organización Marítima Internacional fija la máxima cantidad de emisiones de azufre en 3.5% masa a masa. Luego, este límite pasa a ser 0,2 en el 2015 en todas las áreas de control de emisiones, que son estas azules que podemos ver en la esquina inferior derecha de nuestras pantallas. En el 2020 entra en vigencia lo que se conoce como el Sulfur Cap 2020, que hace pasar el límite de 3.5 a 0.5% masa a masa, lo cual evidentemente pone en jaque la operatividad normal de los buques. ¿Okay? Sin embargo, el óxido de azufre no es el único problema a nivel ambiental. La combustión de los barcos también genera material particulado, NOx y gases de efecto invernadero. Para tener una idea, el transporte por mar es responsable del 2,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y de no hacer nada, es decir, que los países no cumplan y hagan cumplir las regulaciones de la Organización Marítima Internacional, se espera que el impacto a nivel de emisiones, o mejor dicho, que las emisiones en el sector se incrementen entre un 50 y 250 para el 2050. Y en un planeta que cada vez va más hacia los procesos sustentables, esto es totalmente inaceptable. Sin embargo, paliar el Sulfur Cap 2020 es lo primordial hoy en día para mantener la operatividad de los buques. Para esto, los dueños de barcos tienen diferentes alternativas, entre las cuales destacan los depuradores, los fuel con bajo contenido de azufre o cambiarse a un búnker oil no convencional, como el metanol, amoníaco, hidrógeno, baterías o el gas natural licuado, que es lo que se propone en este proyecto. ¿Okay? En la siguiente lámina vamos a tratar de hablar un poco sobre las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas, empezando con los depuradores. La principal ventaja de estos equipos que permiten seguir quemando esos búnker oil pesados y con alto contenido de azufre. Sin embargo, son equipos que requieren un mantenimiento constante y están prohibidos en algunos países, con lo cual no es una solución que se pueda adoptar a largo plazo. El GNL, por su parte, permite una reducción tremenda de las emisiones, no solamente de SOx, sino de NOx en material particulado también. Además, se reduce ligeramente las emisiones de gases de efecto invernadero dentro del barco, lo cual puede aumentarse dependiendo del nivel de mezcla con gas natural a partir de biomasas. ¿Okay? La principal desventaja es que construir un barco que use GNL como combustible es entre 10 o 20 millones de dólares más costoso que uno que utilice un búnker oil convencional. Por su parte, el metanol y el amoníaco permiten unas reducciones similares a las obtenidas con el GNL y también tienen la ventaja añadida de que son líquidos a temperatura y presiones ambientales, con lo cual su manejo, producción y almacenamiento y distribución es mucho más sencillo en comparación con el GNL. Sin embargo, son más costosos y una infraestructura para su producción y distribución dedicada al uso exclusivo de barcos es prácticamente inexistente. Algo que también comparte con el hidrógeno y las baterías, con el agravante de que estas dos alternativas son extremadamente costosas. Sin embargo, permiten la reducción a cero de emisiones dentro del barco. Finalmente, los búnkeres con bajo contenido de azufre presentan la gran ventaja de que no requieren ningún tipo de modificaciones en el barco para usarlo. ¿Okay? Sin embargo, son búnkers que son bastante más costosos que los heavy fuel oil, inclusive más costosos que el gas natural licuado, como veremos más adelante en esta presentación. Con lo cual, esta alternativa va a ser más probablemente adoptada, mejor dicho, por aquellos barcos viejos cuya reconversión a un búnker oil no convencional sea imposible desde el punto de vista económico o físico. Otra de las razones para este proyecto es la escasez de estaciones de carga a nivel mundial, las cuales vienen dadas por estas banderitas blancas que representan las estaciones operativas o en construcción. ¿Okay? Como podemos ver, casi todas se encuentran, o la mayoría, se encuentran en el continente europeo y en Asia. Si nos movemos a América, vemos que casi todas están en Norteamérica. Hay un proyecto en construcción en Brasil y uno en etapas de planificación en Panamá, con lo cual todavía hay zonas de influencia que Venezuela puede apoderarse. Con lo cual presentamos los objetivos de nuestro proyecto de grado, que es el diseño a nivel conceptual de una mini planta de liquefacción de gas natural que va a suministrar de combustible a los barcos venezolanos que circulen por la zona de influencia. Para esto simularemos diferentes tecnologías a través del simulador comercial Pro 2. Seleccionaremos una de ellas, se la someteremos a un análisis de sensibilidad, propondremos un dimensionamiento preliminar y analizaremos desde el punto de vista económico y técnico el proyecto. Bien, empezamos con el marco teórico.
Empezando con lo más importante, ¿qué es el gas natural licuado? Bueno, el gas natural licuado es predominantemente metano que se almacena en una atmósfera de presión y más o menos menos 160 grados centígrados, lo que permite la reducción de su volumen en un factor de 600. Es decir, el gas natural en estado líquido ocupa 600 veces menos espacio que el gas natural en estado gaseoso. Para la producción de GNL es necesario remover las impurezas que contiene la corriente de gas natural, eliminar, o mejor dicho, remover los compuestos más pesados que el etano y someter a la corriente de gas limpio a un enfriamiento criogénico y posterior expansión en una planta de liquefacción. ¿Okay? Para tener una idea de la importancia del gas natural, esta es la tercera fuente de energía más utilizada a nivel mundial por detrás del petróleo y del carbón. Sin embargo, es la que más crecimiento ha sufrido en la última década, no solamente en su uso bruto, sino en sus aplicaciones. Por ejemplo, la cadena de valor del gas natural licuado se ha expandido hasta el punto de ser utilizado como combustible, no solamente en barcos, sino en carros, camiones y maquinaria pesada también. Se estima que el mercado de combustible para barcos alcance los 15 millones de toneladas por año para el 2030, lo cual no es una cifra para nada pequeña, ¿ok? Dependiendo de la capacidad de producción de la planta de liquefacción, esta puede clasificarse como una planta de gran escala si produce más de 3 millones de toneladas por año, una planta de media escala si produce entre 1 y 1,5 millones, pequeña escala entre 0,5 y 1, y recientemente ha crecido el interés por el desarrollo e instalación de plantas de mini escala, que son estas que permiten producir menos de 0,5 millones de toneladas por año. ¿Por qué hay interés en este tipo de arreglos? Bueno, porque tienen un menor CAPEX asociado, son menos complejas, los tiempos de arranque, parada y construcción de la planta son menores, lo que te permite monetizar pequeños reservorios de gas que se encuentran alejados del mercado o satisfacer necesidades energéticas puntuales, como es el caso del suministro de combustible para barcos. Es por esto que en este proyecto se propone el diseño conceptual de una mini planta de gas natural licuado que va a producir 0,2 millones de toneladas por año y será ubicada en el complejo de Hosso. ¿Okay? Dependiendo de las tecnologías que utilicen las plantas de liquefacción, estas pueden clasificarse como mezcla refrigerante, refrigerante puro y expansión. A partir de aquí existen diferentes subdivisiones dependiendo de cuántas etapas utilicen, si son ciclos simples o son ciclos en cascada. ¿Okay? Lo importante es llevarse que los ciclos en cascada son más eficientes que un ciclo simple, ¿okay? Por lo tanto se utilizan en trenes de gran capacidad debido a que permiten la reducción del costo por unidad de producto producido. En contraste, los ciclos simples de expansión tienen un menor nivel de complejidad y un menor CAPEX asociado, ¿okay? Por lo cual son utilizadas generalmente en plantas de pequeña o mini escala. ¿Okay? En este estudio particularmente nos vamos a centrar en los ciclos de mezcla simple de refrigerante, debido a que son un buen punto medio entre una alta eficiencia y una baja complejidad. ¿Okay? Estos ciclos pueden producir hasta 2 millones de toneladas por año y utilizan un refrigerante que está compuesto por nitrógeno e hidrocarburos que van desde el metano hasta el butano. ¿Okay? En las siguientes láminas vamos a hablar un poco sobre los equipos principales de la planta de liquefacción, entendiendo como equipos principales o más importantes esos que tienen una influencia directa en la eficiencia del ciclo. Empezando con los condensadores. Generalmente se utiliza aire o agua como fluido de servicio. La ventaja de utilizar aire es que el aire es plenamente abundante, no requiere ningún tipo de acondicionamiento ni antes ni después de entrar o antes y después de su paso por el intercambiador de calor, y el mantenimiento es menos costoso y menos problemático desde el punto de vista técnico. Los intercambiadores de tubo y coraza, por su parte, ocupan menos espacio, no tienen problemas de recirculación y son menos sensibles a los cambios de temperatura ambientales. ¿Okay? Sin embargo, requieren de una planta que acondicione el agua antes y después de su paso por el intercambiador de calor. ¿Okay? Luego tenemos el intercambiador criogénico, también conocido como caja fría. Generalmente se utilizan del tipo plaquealetas o spiral cold wound. Aquí nos vamos a centrar en los primeros, debido a que son los que generalmente se utilizan en plantas de mezcla simple de refrigerante. Estos equipos están construidos de aluminio y, como podemos ver aquí, y usando un poco la imaginación, están compuestos por canales de flujo, los cuales a su vez están compuestos por dos barras laterales que sellan el canal por los lados y dos hojas de separación entre las cuales vamos a conseguir lo que se conoce como aletas, cuyas dimensiones dependen de las necesidades del proceso. Este tipo de equipos permite alcanzar acercamientos de temperaturas tan bajos como 1 grado centígrado y son altamente compactos, llegando a desarrollar áreas por unidad de volumen del orden de los 6.000. ¿Okay? Los compresores finalmente son los equipos más costosos de la planta de liquefacción y generalmente se utilizan del tipo centrífugos o axiales. La ventaja de los compresores centrífugos es que alcanzan mayores presiones de carga y manejan una relación de compresión mayor, lo cual te permite minimizar el número de equipos para una misma relación de compresión. Los compresores axiales, por su parte, tienen la ventaja de que son un poco más eficientes que un compresor centrífugo equivalente. Sin embargo, como no alcanzan presiones tan elevadas o que de descarga, si son usados, su uso se limita en las primeras líneas de compresión. Los compresores son los equipos más costosos de la planta de liquefacción y por eso una disminución de los costos de inversión de la planta pasa por una optimización energética a fin de disminuir el consumo de potencia en los compresores. ¿Okay? Ya presentando lo que son las simulaciones que vamos a utilizar, empezando nuestro marco metodológico, tenemos las dos propuestas, que es
a la izquierda de las pantallas un ciclo similar a la tecnología Prico y a la derecha es un ciclo denominado Integrated Cascade Cycle, que una traducción más o menos al español es cascada autogenerada. La diferencia entre ambos es como podemos ver que después del último condensador y previo al ingreso al intercambiador criogénico, la corriente de gas natural se hace, el de corriente refrigerante, disculpen, se hace pasar por un separador bifásico o una torre de destilación pequeña, obteniéndose así una corriente gaseosa ligera por el tope y una corriente líquida pesada por el fondo. Estas corrientes luego son inyectadas en dos puntos diferentes del intercambiador criogénico y son expandidas a dos presiones diferentes, con lo cual se obtiene una especie de cascada dentro del ciclo simple y por eso el nombre, ¿ok? Según los autores o los investigadores de este tipo de tecnologías, ellos aseguran que se obtiene un mayor COP que un ciclo simple equivalente. Para los parámetros que van a ser constantes para ambas simulaciones tenemos la composición del gas natural y del refrigerante y las restricciones de MIT, temperatura sobre calentamiento, eficiencia politrópica de los compresores y la temperatura y presión del gas a boca de planta. Todos estos datos fueron extraídos de la literatura consultada. Lo novedoso en esta lámina es las temperaturas de condensación, que es de 45 grados, se fijan 45 grados debido a que se va a utilizar aeroenfriadores como condensadores, y recordar que la capacidad de licuefacción de la planta es de 0,2 millones de toneladas por año, ¿ok? Ya para los datos específicos para la tecnología similar a la Prico se obtuvieron la gran mayoría de lo reportado por Discipio Colaboradores y Jensen Skogasted, con la diferencia de la temperatura de condensación, como dije anteriormente, y que las temperaturas de operación del intercambiador criogénico se separaron 2 grados centígrados a fin de obtener un dimensionamiento más conservador del ciclo. Esto forzó a cambiar la presión de estrangulación de la válvula para cumplir con las restricciones de emite y sobrecalentamiento puestas en la lámina anterior. Algo similar sucede con el ciclo cascada autogenerada, donde la mayoría de los datos se extrajeron de lo reportado por Lee y colaboradores, ¿ok? Sin embargo, estos autores, como no reportan ni la composición del refrigerante, ni las temperaturas de operación del intercambiador criogénico, lo que se hizo fue dividir el intercambiador en dos. Uno que utilice la fracción pesada y sea un intercambiador de preenfriamiento, y uno que utilice la fracción ligera y sea un intercambiador de subenfriamiento. Las temperaturas de operación de cada uno de los intercambiadores de calor fueron fijadas de forma tal de repartir la carga térmica de forma equitativa entre ambos intercambiadores, ¿ok? También se separaron estas temperaturas de operaciones 2 grados centígrados y esto forzó nuevamente a cambiar la presión de estrangulación de la fracción pesada del refrigerante a fin de cumplir con las restricciones impuestas hace dos láminas, ¿ok? Para la selección de tecnologías se procedió a dividir 100 puntos entre estos 6 parámetros que se presentan aquí, tomando en consideración que la experiencia comercial, seguridad operacional y complejidad son los más importantes. La seguridad operacional es debido a que es mejor invertir en un ciclo que ya esté plenamente probado. La seguridad operacional no es económico trabajar a altas presiones y temperaturas muy bajas, y la complejidad, bueno, es deseable que una planta de mini escala sea lo menos compleja posible, entendiendo por menos compleja que tenga la menor cantidad de equipos posible, ¿ok? Para el predimensionamiento se utilizaba una relación de compresión igual a 3. Cada etapa de compresión y de bombeo está compuesta por 3 equipos operando al paralelo del 50% de su capacidad. Los recipientes horizontales se verificó que la relación era entre estos es entre 2,5 y 5, y el tiempo de respuesta y el tiempo de residencia del líquido se fijaron de acuerdo a lo presentado en el manual de procesos de PDVSA, diseño de procesos de PDVSA, ¿ok? Lo mismo sucede con los aerofreadores, donde la geometría de las aletas, así como la geometría de los tubos, se extrajo de los manuales de diseño de procesos de PDVSA, ¿okay? Para estimaciones de costos, se hizo una estimación de costos de clase 5, la cual se basa en los métodos de curvas de costo. Estos, a su vez, se estiman el costo por equipo dependiendo del parámetro dominante de cada uno de ellos. Por ejemplo, este parámetro dominante en los compresores es la potencia, en las bombas el flujo, en los tambores el peso, y así sucesivamente, ¿ok? Hay que acotar algo aquí, que la estimación de costos de clase 5 tiene un gran error asociado, ¿okay? Para la estimación de los costos de inversión se procedió a dividir el CAPEX en 4 componentes fundamentales, que es los costos asociados a la inversión necesaria para la compra e instalación de los equipos, los cuales se pueden estimar a partir de un factor de Lang o de Hunt. La diferencia entre ambos métodos es que Hunt utiliza un factor que depende de cada uno de los equipos y Lang un factor para toda la planta. En este estudio utilizamos un factor de Lang. Los costos asociados a la preparación del espacio físico se estimaron como un 10% de los primeros, debido a que el complejo de Jose es un complejo, valga la redundancia, ya prácticamente industrializado, con lo cual la inversión necesaria a la preparación del espacio físico no debería ser tan elevada. Las labores de ingeniería, procura y construcción ya se encuentran contenidas en el factor de Lang, y los extras necesarios para cubrir cualquier tipo de contingencia se estimaron como un 10% del costo ISBL más USBL, tal y como recomienda el Tauler, ¿ok? Para los costos del gas natural se tomaron dos costos, uno que es el oficial, entre comillas, que es el que aparece en la factura de gas natural aquí en Venezuela, que para el 2014 es de 0,237 bolívares por metro cúbico, recordando que entre 2014 y 2021 en la reconversión monetaria. Es por esto que, como un costo más realista o
más apegado a la realidad, se usó el precio promedio de los últimos 5 años del Henry Hub, el cual es de $2,63 por millón de BTU. ¿Okay? El capital de trabajo se utilizó el mayor entre 5% del CAPEX y 2 semanas de costos variables, más 7 semanas de costos totales, más 2% del CAPEX, como recomienda el Taule. Para calcular lo que es el flujo de caja, se supuso una depreciación lineal a 25 años, que es el horizonte económico del proyecto. Se utilizó una tasa de descuento de 10% y se determinó TIDI-BPN utilizando las fórmulas que trae Excel por defecto. ¿Okay? Ya hablando de los resultados, presentaremos en primer lugar la eficiencia o el desempeño de los ciclos. Aquí se puede verificar que el ciclo cascada autogenerada en efecto obtiene un mayor coeficiente de desempeño que el ciclo simple. Esto puede ser apreciado debido a que la temperatura, la diferencia de temperaturas promedio en el intercambiador de calor es menor que en el ciclo simple. Y esto conlleva a una reducción de la relación refrigerante-gas natural, lo que a su vez reduce la potencia. Y como la cantidad de calor es igual en ambos, la cantidad de calor intercambiado es igual en ambos ciclos, a una menor potencia, mayor COP. ¿Ok? Esto se puede ser apreciado también en las curvas compuestas, donde en el ciclo simple el mita se alcanza en el extremo caliente y en el extremo frío esta diferencia de temperaturas es de 2,6 grados centígrados. En todo punto, entre esos dos, la diferencia de temperatura siempre fue mayor a 2, con lo cual este ciclo todavía puede ser mejorado para reducir la relación refrigerante-gas natural y así minimizar el consumo de potencia. Lo mismo sucede con el ciclo cascada autogenerada, con la salvedad de que las curvas compuestas correspondientes al intercambiador de superenfriamiento, ese que utiliza la fracción ligera de refrigerante, se encuentran un poco más juntas en comparación con el caso anterior. Sin embargo, presenta la misma tendencia, es decir, un poco más juntas en los extremos y separadas en el medio. ¿Ok? Aunque cascada autogenerada obtuvo un mayor coeficiente de desempeño, el ciclo que obtiene un mayor puntaje en la matriz de selección de tecnologías es el ciclo simple. Esto se debe principalmente a la experiencia comercial. ¿Por qué? Bueno, el ciclo simple, similar a tecnología Pico, ya es un ciclo estandarizado que se conoce qué equipos tiene y el arreglo que tiene esa tecnología. ¿Okay? Por ende, trasladar una experiencia comercial de un ciclo que ya está estandarizado a un ciclo que involucra la adición de unos equipos, la adición, inyectar el refrigerante en 2 puntos diferentes, expandirlo en 2 puntos diferentes y luego comprimirlo en compresores diferentes. Las primeras etapas de compresión sería erróneo. ¿Okay? Por ende, por lo tanto, a partir de aquí, todos los resultados que presentemos es en referencia al ciclo simple. ¿Okay? Empezando con el análisis de sensibilidad. Aquí nos damos cuenta que al aumentar las potencias se aumenta el COP del sistema. Esto parece ser un poco contradictorio. Sin embargo, aumentar la presión de descarga del último compresor, básicamente lo que hace es alterar el balance de energía en el intercambiador criogénico, necesitándose menos refrigerante para cerrar el balance, con lo cual se reduce la potencia consumida en todas las etapas de compresión. Sin embargo, aumentar la presión de alta significa también aumentar los costos asociados a la instalación de los equipos, debido a que estos equipos van a estar sometidos a una mayor presión. Aumentar la presión de baja también trae beneficios debido a que se reduce la potencia consumida en la primera etapa de compresión. ¿Okay? Sin embargo, aumentar la presión de baja es esencialmente aumentar la presión luego de la válvula. Si aumentamos la presión luego de la válvula, estamos aumentando la temperatura de expansión también. Y recordemos que en el extremo frío esa diferencia de temperaturas es de 2,6 grados centígrados. Al aumentar la presión, esa diferencia se va haciendo más pequeña hasta el punto de vista que el intercambio de calor, mejor dicho, hasta el punto que el intercambio de calor sea imposible. Disminuir la temperatura de condensación trae un efecto positivo debido a que se reduce la potencia de los compresores, ya que esta depende, entre otras cosas, de la temperatura de ingreso del gas. A mayor temperatura, mayor consumo de potencia. Además, también el refrigerante ingresa un poco más frío al intercambiador criogénico. Y finalmente tenemos que aumentar la contribución de los compuestos pesados, aumenta también el COP del sistema. Esto se debe a que se aumenta la capacidad calórica de la mezcla de refrigerantes, con lo cual se necesita menos flujo de refrigerante para cerrar el balance de energía. Sin embargo, tiene el mismo problema que la presión de baja, es decir, se aumenta la presión luego de la válvula. Después de esto, o mejor dicho, con estos resultados se sometió el ciclo a una mejora, obteniendo un punto de operación con un COP que es 3 veces el del caso base. Ojo, esto es un punto de operación mayor, no un punto de operación óptimo. ¿Okay? Esto se puede apreciar en las curvas compuestas, en donde para el lado frío estas curvas se encuentran un poco próximas y en el lado caliente se empiezan a separar, con lo cual todavía este ciclo puede ser mejorado. Sin embargo, con estos datos se procedió a montar una simulación un poco más apegada a la realidad, ¿ok? Y a partir de este balance se procedió a dimensionar, empezando con los compresores y bombas, que se dimensionaron por métodos cortos PD y utilizando el simulador D. Aquí lo importante es ver que en ambos métodos los resultados son muy cercanos, ¿ok? Creo que el que más difiere es de 5%, ¿ok? Con lo cual se evalúa el método corto utilizado, ya que el simulador es lo que se asume como real, como dato real, ¿ok? Para el dimensionamiento del separador horizontal, se verificó que la relación cayese en base a lo que se definió en las bases de diseño y podemos ver que es así, ¿ok?
Hay que recordar que el dimensionamiento de este tipo de separadores no es igual al dimensionamiento de un separador vertical, en donde uno calcula la longitud y en base a una relación entre D calcula el diámetro. ¿Okay? Aquí el diámetro, la relación entre D es más un proceso de control, una variable de control para seguir o no iterando. ¿Okay? Los aeroinfladores, por su parte, se dimensionaron todos a mano y se verificó en el simulador que la área requerida fuese menor al área disponible, lo cual cumple en los tres casos. Y también se verificó que la longitud de tubo y el diámetro del ventilador estuviesen acorde a lo establecido en el manual de diseño de procesos de PDVSA. Luego de estimar todas las dimensiones, se procedió a generar un layout de la planta en donde se determinó que se necesitan un área de 159 por 86 metros cuadrados para acomodar todos los equipos de proceso. Luego del dimensionamiento también se procedió a calcular la inversión necesaria en equipos, obteniéndose una inversión necesaria de casi 36 millones de dólares, 80% de los cuales es nada más compresores. Por lo tanto, a fin de reducir los costos de la planta, es necesario someterla a un proceso de optimización para reducir el consumo de potencia de los compresores y tener unos compresores menos costosos. Sin embargo, este valor es similar al obtenido por Shiraz y colaboradores, quienes para una planta de similar capacidad a construirse en el norte de Irán, obtuvieron una inversión de 33 millones de dólares, la cual es cercana a la obtenida en este trabajo. Ya para los costos de inversión se necesita un costo de inversión de aproximadamente 206 millones de dólares, lo cual se traduce a un costo por tonelada de 1.032, el cual es ligeramente mayor a los 1.000 dólares utilizados como baremo para decir si un proyecto es o no de alto costo, es decir, que este proyecto es de alto costo. Sin embargo, se encuentra en el rango entre 600 y 1.400, que son los costos promedios de las plantas de liquefacción construidas desde 2014 al 2018. Y también se encuentra en los rangos reportados por otros autores, en especial las investigaciones de Lee y colaboradores. ¿Okay? El capital de trabajo se estimó en 10,32 millones de dólares, que corresponde al 5% del CAPEX, y los ingresos por venta se estimaron a partir de un precio de venta del GNL de 8,50 dólares por millón de BTU, de acuerdo a lo establecido por la organización CLNG. Aquí se puede ver que el gas natural licuado es prácticamente la mitad de los búnker oil con bajo contenido de azufre, y se confirma lo que dije en el principio de la etapa de justificación, que el GNL a la larga es menos costoso. Vender el gas natural a este precio representa unos ingresos por venta de 73 millones de dólares. Ya construyendo lo que es nuestro flujo de caja, vemos que el valor presente neto es de casi 53 millones de dólares y que la tasa interna de retorno es de prácticamente 13%, que es similar a la obtenido por Shishar y colaboradores, con la diferencia de que ellos utilizan una tasa de descuento menor y evidentemente eso aumenta su valor presente neto. Ellos utilizan una tasa de descuento de 5,56 y nosotros utilizamos una tasa de descuento de 10%, mayor a la de ellos. También el TRI se ubica en el rango de 11 a 29, que se encuentra contenido en el informe titulado LNG Bunkering Financial Opportunities, presentado por la compañía Ocean Shipping Consultants y presentado ante la Comisión Europea, si mal no recuerdo, en el 2011. ¿Okay? Si nosotros aumentamos el precio de venta a 10 dólares por millón de BTU, obtenemos que se aumenta BPN, aumenta TIR y se reduce el tiempo de retorno de la inversión. Este valor también está contenido en las referencias o en los documentos de CLNG. Este aumento y esta mejoría del proyecto se debe a un mayor ingreso por concepto de ventas. ¿Okay? Algo similar sucede si nosotros utilizamos el costo oficial del gas natural aquí en Venezuela, que es prácticamente despreciable a los 2,63 dólares por millón de BTU utilizados en este trabajo. Sin embargo, el efecto positivo se debe a una disminución de los costos fijos. Bien, si uno pide un financiamiento, nosotros evaluamos dos tasas de interés, que es una de 3,6, similar a la que se obtiene en el Banco de Desarrollo de China, quienes han prestado más de 6.000 millones de dólares para desarrollar proyectos de liquefacción en todo el mundo, y una de 6%, que es similar a la que se obtiene en la banca multilateral latinoamericana. Lo importante de esta tabla, sin entrar en muchos detalles, es que a medida que se incremente el importe prestado, el efecto sobre el proyecto es positivo, entendiéndose como efecto positivo que se aumenta TIR, se aumenta BPN y se reduce el tiempo de retorno de la inversión. Evidentemente, si se utiliza una tasa de 3,6, el efecto es mucho mejor que una tasa de 6%. Sin embargo, hay que decir esto, y es importante recalcarlo, una tasa de 3,6 y una tasa de 6% de interés probablemente sea muy por debajo de una tasa de interés real aquí en Venezuela. Por lo tanto, el efecto positivo sobre el proyecto se verá afectado a medida que la tasa de interés real diverja de forma positiva de las presentadas en esta tabla. Antes de presentar las conclusiones y recomendaciones, queremos cerrar con una reflexión, y es que de no llevarse a cabo un proyecto similar, los barcos venezolanos y los que circulen por la zona deberán comprar su combustible en otro terminal en otro país. ¿Okay? Presentando estas conclusiones, tenemos que el gas natural licuado es un combustible atractivo debido a su menor costo y reducción de emisiones. El ciclo utilizado para la estimación y el dimensionamiento de la planta es el ciclo simple debido a su menor complejidad, mayor madurez y menor severidad operacional. La inversión inicial necesaria es de
$6 millones, lo que se traduce en un costo por tonelada de $1.032 por tonelada, catalogándose así como un proyecto de alto costo. Sin embargo, se encuentra en los rangos reportados en la literatura. El estudio económico del caso base arroja un TIR de 13%, el cual es menor que el utilizado por PDVSA para decisiones de inversión y presenta un BPN de casi $53 millones. Vender el gas natural a $8,5 por millón de BTU representa un ahorro del casi 50% cuando se compara con un búnker oil con bajo contenido de azufre, y financiar el proyecto con una tasa de 3.6 o 6% tiene un efecto positivo en la economía del mismo. Como recomendaciones tenemos realizar la optimización de la planta, realizar un estudio económico de una planta de liquefacción flotante y evaluar un ciclo de liquefacción basado en expansión de nitrógeno. Estas tres para evaluar a nivel económico los beneficios de estas propuestas. También se recomienda contactar a los proveedores para obtener un estimado más fiel de los equipos necesarios del proceso y someter a consideración de expertos la matriz de selección de alternativas. ¿Ok? Y con esto, bueno, cerramos la presentación. Espero que les haya gustado y, bueno, espero sus comentarios. Muchas gracias por su atención.